Bienvenidos y bien meteorizados a esta nueva edición de los Seminarios Internacionales de Frontera de la Ciencia de Materiales. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, como es un material muy común, usado desde la antigüedad, que es la madera, para hacer algo que parece un desafío, que es sistemas constructivos en altura, de gran altura, de varias plantas, con madera. Para ello tenemos con nosotros, como veis a mi lado, a Beatriz González Rodrigo, del Grupo de Investigación de MACO, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Madrid. Hablar de su vida profesional, pues aunque es todavía muy joven, es decir muchas cosas, ¿no? Es profesora o ha sido profesora de investigación en la Universidad de Costa Rica y en el ITSR, en Costa Rica también, de 2002 a 2004. En 2008 consiguió su doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid y mientras tanto, desde 2006 y 2010, estuvo trabajando como investigadora en el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, que pertenece al CSIC. 2007 a 2010 también fue profesor contratado en la Universidad UPSAM y desde 2010 se incorporó como profesora titular interina en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Construcción de la UPM. Ha participado en 18 proyectos de investigación de I+D con financiación pública, en 2 de ellos ha sido investigador principal y ha tenido 2 contratos con empresas, uno de ellos también siendo la responsable, el investigador principal. Es autora, o coautora mejor dicho, de 12 artículos en el JRC, es lo que mide el impacto de las publicaciones a la escala internacional, y 10 publicaciones en congresos indexados en el mismo sistema y 12 no indexados. Tiene una solicitud de patente y es ponente en el Comité Técnico de Edificación y en otros varios comités de AENOR. Sus líneas de investigación y trabajo pues, están dentro de los ensayos mecánicos de materiales con base madera, el comportamiento estructural y prestacional de los sistemas constructivos en madera, el análisis dinámico y modelos analíticos de estructuras, así como análisis de tecnologías adaptadas de habitabilidad básica en países en desarrollo. Como veis, es algo extraordinariamente interesante, tanto desde el punto de vista de los materiales como desde el punto de vista de la construcción, desde el punto de vista de la sostenibilidad y, sobre todo, y más allá de todo esto, de transferir conocimientos y tecnologías a países en vías de desarrollo. Yo no robo más tiempo. Muchísimas gracias, Beatriz, por estar aquí. Muchas gracias. Bienvenida y el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, por esta presentación. Vamos, por tanto, a empezar la charla sobre sistemas de edificios en altura en madera. Me oigo el eco, no hay... Sí. El estudio de su comportamiento estructural. Ahora, ¿no? Perdonadme. Bien, vamos a empezar entonces con una introducción, después veremos el comportamiento de estas estructuras y después nos centraremos sobre todo en el contralaminado. ¿De acuerdo con la introducción? Vamos a viajar muy lejos y es un estudio de caso que este verano nos lo presentaron y me pareció muy interesante. Vamos a viajar a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, lo vemos todos, está en las antípodas prácticamente de España y está entre placas tectónicas, por lo tanto es un país que tiene una alta peligrosidad sísmica. En el 2011 hubo un terremoto que tuvo unos daños considerables en una de las ciudades y a raíz de ello se plantearon que, si bien no podían controlar el que hubiera terremotos, sí que podían controlar la vulnerabilidad de sus edificios. Ya lo sabían antes, no es que lo pensasen, pero se plantearon que querían buscar edificaciones edificaciones que no fueran vulnerables, pero además querían que esas edificaciones fueran sostenibles. Entonces no estaban los objetivos de desarrollo sostenible, pero sí que estaban los objetivos del milenio y se plantearon que tenían que cumplir que la huella de carbono de sus edificaciones fueran realmente bajas. También había que reconstruir, por lo tanto había que hacerlo con cierta rapidez y pensaron que la alta prefabricación de los sistemas era un punto muy favorable. Pero es que además
no solamente ahí, sino a nivel mundial, la población empieza a concentrarse en la zona urbana. Por lo tanto, los edificios tienen que ser en altura. Todo esto les hizo pensar en qué sistema era el más adecuado y, como todos podríamos llegar a lo mismo, resulta que la madera es un material terriblemente interesante. ¿Por qué? Porque la madera, cuando es biomasa, cuando forma parte del bosque, lo que está haciendo es captar CO2. Capta CO2 de la atmósfera y lo guarda en su estructura. Por lo tanto, es lo que llamamos un gran sumidero de CO2. Cuando esa madera cogemos y la transformamos, lo que hacemos es emitir CO2 a la atmósfera. Pero muchas veces, si hacemos un balance entre lo que ha captado a lo largo de su vida como árbol y lo que nosotros expulsamos a la atmósfera cuando lo transformamos, resulta que sigue siendo un sumidero de CO2. Es decir, realmente la huella de carbono es muy baja o incluso podría llegar a ser negativa. Por lo tanto, está claro que es un material muy adecuado de construcción. Pero es que ya existían ejemplos de edificios en altura realizados con madera. Si bien tradicionalmente nos vamos a Japón o nos vamos a diferentes lugares y podemos ver muchísimos edificios de varias plantas en madera, además es que este tipo de sistema que vamos a presentar hoy nos permitía que tuviera una alta prefabricación, como veis aquí. Y entonces, ¿qué sistema de qué os estoy hablando? Bueno, pues la madera tiene una característica concreta, y es que es un material anisótropo. Ser anisótropo significa que las propiedades son diferentes dependiendo de la dirección del material. ¿Por qué? Porque no hago más que oírme, que oigo mucho eco. Perdonadme. Mejor. Perfecto. Entonces, ¿por qué? Es que el árbol, cuando es árbol, ¿cuál es su función? La función del árbol cuando es árbol es coger y aguantar el viento. Por lo tanto, lo que hace es que funciona muy bien a lo que nosotros llamamos flexión. Pero es que además, si nos cae encima nuestro una gran cantidad de nieve, también tiene que aguantar esa cantidad de nieve. Por lo tanto, trabaja muy bien a compresión. ¿Y cómo se sitúan las fibras? Las fibras de la madera se sitúan a lo largo del tronco. Por lo tanto, la madera tiene un muy buen comportamiento a flexión y a compresión, ¿vale? Es decir, va a tener un buen comportamiento cuando estamos en la misma dirección de las fibras, ¿vale? Pero en la otra dirección es muchísimo menor. Pensemos, por ejemplo, no sé si habéis trabajado alguna vez con una lámina de madera. Nosotros tiramos de la lámina en la dirección de las fibras y no hay forma de romperla, pero si tiramos en la dirección perpendicular, inmediatamente la romperemos. Por lo tanto, surge un nuevo material, un material además que surge en la universidad en colaboración con las empresas, que se llama contralaminado. ¿Y qué intenta responder? Bueno, pues lo que intenta es responder a esa dificultad que representa la anisotropía en la construcción. ¿Qué es lo que hace? Pues coloca una lámina de madera, otra perpendicular, la siguiente perpendicular, de manera que conseguimos un material ortótropo muchísimo más fácil para construir. Pero además nos permite trabajar con una alta prefabricación. Y el sistema, como vamos a ver ahora, nos va a permitir construir en altura. Veis aquí uno de los edificios que ya hay construidos de 14 pisos, otro que ya hay proyectado de 18 pisos, y en estos momentos en Japón están diseñando edificios de 40 pisos, en madera, todo ello. ¿Cómo van a funcionar estos edificios?
pues van a tener un núcleo central de madera, ¿vale?, que sería la zona donde estén los ascensores, y luego el contralaminado va a funcionar como forjados y como muros portantes, ¿vale? Van a tener una función estructural. Por lo tanto, tenemos un buen material que nos permite una alta prefabricación y que además actualmente podemos trabajar en altura, porque hasta el momento los sistemas anteriores era complicado, pese a que también se estaba haciendo, pero tenía un nivel de prefabricación muchísimo más bajo, ¿vale? Bueno, lo que hemos comentado, material anisótropo, además con cierto heterogéneo, con cierto tipo de problemática que puede surgir por nudos, y llegamos entonces al contralaminado, a un material ortótropo con gran homogeneidad y con mayor estabilidad. Además, nos permite que trabaje como forjado, es decir, como suelo y como muros. Por lo tanto, con un solo material podemos llegar a construir la parte estructural de un edificio, ¿vale? Veis aquí un edificio de 2 plantas construido con contralaminado y, eso sí, necesitamos la ayuda de herrajes metálicos. ¿De acuerdo? La idea de los herrajes metálicos lo vamos a ver, que además tiene una influencia muy grande desde el punto de vista estructural, cuando lo que tenemos son acciones horizontales provocadas por el sismo. Vemos aquí también que se emplean tornillos, sobre todo para unir los muros con los forjados, y que se emplea otro tipo de herrajes, ¿vale? Son también escuadras, como vemos aquí, pero son escuadras un poquito más altas. Tienen una función diferente. ¿Cuál es la función de estas escuadras? Porque no siempre se ponen. La función de estas escuadras es evitar que nuestro muro, ¿de acuerdo?, llegue a levantarse. ¿Por qué podría levantarse un muro? Por una carga horizontal, es decir, debido a un sismo, ¿vale? Bueno, pues he aquí el sistema estructural que estamos empleando. Y desde el punto de vista constructivo, ¿cómo podemos resolverlo? Porque lo primero que todo el mundo le viene a la cabeza cuando piensa en una estructura de madera es el fuego. Lo siguiente es que ¿cómo funciona acústicamente? Bueno, pues todo eso está resuelto, ¿de acuerdo? Está resuelto de diferentes formas. Para empezar, la madera es cierto que es un material combustible, pero también es cierto que es un material que sabemos perfectamente cómo va a combustionar, qué velocidad va a tener de combustión. Por lo tanto, dependiendo de los requisitos y de las normativas, podemos atajar el tema del fuego de una manera, es decir, poniendo unas secciones mayores. Esa sería una de las formas. Y luego otra oportunidad será pues, irnos a cerramientos que además sean ignífugos, como puede ser el yeso, ¿vale? Entonces, el yeso laminado, pues normalmente se suele trabajar muy bien en estructuras de madera y se suele colocar muchísimo. Veis aquí el herraje de tracción, que os he dicho antes, que recibe el nombre de hold down. Veis aquí este herraje, esta escuadra, ¿vale? Recibe el nombre de escuadra, y observamos aquí, pues, cómo tenemos nuestro elemento estructural, tenemos una banda acústica para evitar que se transmita por lo que llamamos por flancos, del forjado a nuestra pared, los pasos de una persona o los gritos del habitante de al lado, y tenemos también una capa de aislamiento térmico, de manera que el comportamiento térmico de un edificio en madera es perfectamente adecuado, ¿vale? Dependiendo de lo que necesitemos, además evitamos lo que llamamos puentes térmicos. De hecho, en Francia, uno de los motivos de la entrada de la madera más fuerte a principios del 2000 fue precisamente porque había una normativa que decía que había que intentar evitar los puentes térmicos, y claro, la madera es un material aislante. Evitamos los puentes térmicos. ¿Qué quiere decir puentes térmicos? Que de vez en cuando hablamos con palabras que a lo mejor no tenéis por qué entender. Es que si nosotros tenemos una edificación, yo ahora mismo me pongo allí fuera y
me pongo a hacer una fotografía térmica de este edificio, veré que muchas veces a través de las vigas que tenemos en el suelo, en el forjado, se pierde muchísima energía, porque hay un puente térmico, porque el material está actuando de puente térmico, está haciendo perder muchísima energía. Claro, si el material que tenemos es un buen aislante, no permitirá esa pérdida de energía. ¿De acuerdo? Es que además el sistema de paneles portante, en este caso con contralaminado, tiene otra serie de ventajas. La primera es que es un material muchísimo menos denso. Eso redunda evidentemente en que el peso es menor. Eso tiene una ventaja constructiva grandísima. Y es que con una grúa muy pequeña, incluso muchas veces con un camión grúa, podemos llegar a construir una vivienda. ¿De acuerdo? Una vivienda de 1, 2, 3 plantas. Si es más, evidentemente ya es complicado porque la pluma no sé si va a llegar, ¿vale? Pero podemos llegar a construir una vivienda sin problema. Y además es que los tiempos de construcción son muchísimo menores. Conseguimos tiempos en comparación de construcción muchísimo menores. ¿Vale? Bien, pues entonces nos volvemos a nuestra idea de los sismos y nos damos cuenta y nos preguntamos, sí, pero ¿por qué este sistema de estructuras con madera en esta situación que os estaba comentando? Porque nosotros con la peligrosidad de una zona no podemos hacer nada. Si una zona es sísmica no podemos actuar, pero sí que nos damos cuenta que esto es muy burdo, quiero decir que hay otras causas que también pueden estar actuando. Pero si cogemos 2 terremotos en la misma época, en zonas diferentes de la Tierra, nos damos cuenta, y con escalas, uno de ellos un poco mayor, como es el de Chile, y otro de ellos menor, como es el de Haití, nos damos cuenta que el número de fallecidos, desgraciadamente, es muy diferente en una zona y en la otra. ¿Vale? En Haití fue un auténtico desastre, en cambio en Chile hubo fallecidos, desgraciadamente, pero fue mucho menos. Y en la escala de Richter estábamos en un sismo mayor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sobre qué tenemos que actuar? Pues sobre la vulnerabilidad, como hemos dicho antes. ¿Para qué? Para evitar riesgos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros con las estructuras de madera? Pues podemos trabajar sobre la vulnerabilidad. ¿Cómo funciona estructuralmente una estructura de madera? Para poder saber cómo funciona una estructura de madera, tendremos que pensar cómo funciona en general una estructura ante una carga horizontal, porque el reto más grande ahora mismo de los edificios en altura, sobre todo en madera, es dar respuesta al comportamiento estructural. Si bien sabemos que funciona bien, queremos ser capaces de cuantificarlo. Entonces nos vamos ahora mismo a otro terremoto. No lo recordaréis vosotros porque seguro que no habíais nacido, pero en el 85 hubo un terremoto muy, muy grande en México. Muy grande, más que muy grande, con muchísimos fallecimientos. Y lo curioso de ese terremoto, es un terremoto de estudio, ¿vale? Porque desde el punto de vista didáctico, desgraciadamente, es muy interesante. Es que los edificios bajitos no se cayeron, los edificios muy altos tampoco. Y resulta que los edificios que tuvieron más daño fueron los edificios que estaban entre 6 y 12 plantas aproximadamente. Y eso, claro, te puede hacer pensar, ¿y por qué? ¿Por qué estos son los edificios que realmente desaparecieron? La respuesta está en algo que nosotros llamamos periodos naturales. ¿Y qué es el periodo natural? El periodo natural es el hecho de que cada una de las estructuras que tenemos, que existen, tienen un periodo característico de ella misma. ¿Y de qué depende ese periodo? Bueno, el periodo es lo contrario de la frecuencia, no lo contrario, sino la inversa de la frecuencia, ¿de acuerdo? ¿Y de qué depende? Pues depende de la masa y depende de la rigidez. Así que si cogemos ahora mismo un elemento como el que tenemos ahí arriba y queremos saber cuál es el periodo,
simplemente sabemos cuál es su rigidez y cuál es su masa y obtenemos el periodo. Estructuras muy rígidas, como es inversamente proporcional, porque la rigidez la representamos con la Q, estructuras muy rígidas tienen periodos muy bajitos. Estructuras muy flexibles tienen periodos muy largos. Y veis que dependen solamente de la rigidez y de la masa, no depende de nada externo, depende de la propia estructura. Entonces entonces nos podemos llegar a dar cuenta que es que los edificios tienen su propio periodo. Y si nos ponemos a fijarnos, resulta que los edificios de 10 plantas o así, podríamos decir que están en un periodo aproximadamente de 1 segundo. ¿Qué quiere decir 1 segundo? Que si yo cojo ahora mismo esto y le someto a una fuerza, volverá otra vez al estado inicial en el que yo le he dejado al cabo de 1 segundo. ¿De acuerdo? Bien, esto nos explicaría entonces cosas interesantes. Y es que, claro, si nosotros ahora mismo, es que no sé si nos da tiempo a ver un vídeo, pero no puedo llegar a él. Quería poner el primer link que hay. Si nosotros ahora mismo... No, el segundo, perdonad. El segundo, en el minuto 1,5. Si no, continúo, ¿eh? Es en el minuto 1,5. Tenía que haberlo abierto, perdóname. Pues nada, no os preocupéis. Bueno, os dejaré el link de todas formas si alguna vez tenéis curiosidad. Si nosotros nos vamos a ver una edificación que fue muy emblemática a mediados del siglo XX, que fue un puente, el que llamamos el puente de Tacoma. El puente de Tacoma, un puente que había sido calculado para resistir vientos de 200 kilómetros hora, resulta que un buen día, con un viento intermedio de 60 kilómetros por hora, aquel puente colapsó. Y no solamente colapsó, es que os invito a que vayáis o pongáis en Google simplemente puente de Tacoma, porque es impresionante. No solamente colapsó, es que aquello parecía que bailaba. ¿De acuerdo? Ese puente que era rígido, que era fuerte, que parecía un puente muy sólido, de repente parecía que bailaba. ¿El motivo? Pues resulta que su periodo natural entró en resonancia con el periodo, de acuerdo, de los vórtices que estaba creando el propio viento. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede pasar en un sismo? Que el periodo natural de esa estructura entre en resonancia con el periodo del sismo. Y eso es lo que pasó en México. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasó en México. Por lo tanto, el concepto de resonancia es muy, muy importante. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros tenemos una zona, de repente viene un sismo, tenemos un acelerómetro y nos da una señal como la que vemos aquí. Pero yo quiero saber cuál es el periodo de ese movimiento sísmico. Y para saber cuál es el periodo de ese movimiento sísmico, hacemos un cambio y pasamos del dominio del tiempo al dominio del periodo y obtenemos una gráfica parecida a esta. ¿De acuerdo? Y nos podemos dar cuenta entonces que evidentemente para periodos por aquí, en este caso estamos hablando de desplazamientos, pero sería lo mismo para aceleraciones, tenemos una aceleración determinada. Obtenemos, por lo tanto, lo que llamamos el espectro de respuesta. ¿Vale? Y es que si miramos los espectros de respuesta, intentamos comparar cuál es el espectro de respuesta ante un terremoto y ante el viento, nos damos cuenta realmente que el terremoto lo que va a hacer es poner en resonancia periodos que veis aquí bajitos y en cambio el viento periodos más altos. ¿Y eso cómo se come a nivel de edificación? Pues a nivel de edificación vemos aquí los puentes suspendidos, ¿vale? Los edificios en altura y los edificios normales, que son los que en principio podría llegar a poner en resonancia un sismo.
Pero ¿y tiene algo que ver el tipo de suelo en donde estemos? ¿Depende algo del terreno? Pues parece que sí. Resulta que terrenos más fuertes, rocas más rígidos, van a ser capaces de poner en resonancia, o van a tener periodos, mejor dicho, más bajitos. Por lo tanto, edificios más rígidos van a entrar en resonancia en este caso. ¿Y terrenos más blandos? Pues terrenos más blandos, en principio, lo que van a hacer es poner en resonancia edificios algo más flexibles. Bueno, pues resulta que en el terremoto de México hubo una doble resonancia, porque además de que el terremoto venía lejano, y ahora lo vamos a ver, los suelos eran blandos y por lo tanto, y los edificios que se cayeron, por lo tanto, entraron en resonancia por una doble resonancia, ¿vale? Bien, pues eso es lo que pasó entonces en el terremoto de México. Bien, ya hemos visto entonces la importancia de la distancia que pueda llegar a tener, hemos visto también el tema del terreno y hemos visto la importancia de los periodos naturales de la edificación. ¿Cómo podemos actuar? Bueno, pues ¿cómo podemos actuar? Lo primero, construir estructuras muy rígidas. En madera eso no es factible. En principio no es factible construir estructuras terriblemente rígidas. En hormigón sí. Esa sería una forma de actuar y de hecho siempre se dice, que es una generalización demasiado general, que los chilenos la forma de actuar es esa, es decir, construir estructuras muy rígidas. Si os dais cuenta, motivo de construir estructuras muy rígidas, porque estamos en periodos muy bajitos y por lo tanto fijaos que estamos con aceleraciones mucho más bajitas. Lo siguiente que podemos hacer, entrar en el material, buscar materiales que sean capaces de deformarse muchísimo sin llegar a romper. ¿Vale? Os lo explicaba antes la profesora que habéis tenido, los que habéis ido al laboratorio de materiales, hablando de un coche, ¿no? Antes se buscaban coches muy rígidos y ahora se están buscando coches que sean capaces de deformarse ante un choque, que disipen energía. Bueno, pues podemos trabajar sobre el material y además sobre el sistema constructivo. Ahí es donde vamos a entrar nosotros, ahí es donde va a entrar la madera, ¿sabes? Ahí es donde va a entrar nuestro sistema de madera. Además, lo ideal es decir, bueno, y si tiene que el edificio empezar a tener rótulas plásticas, es decir, si tiene que empezar de alguna forma a ir pasando de su comportamiento elástico, es decir, que vaya a recuperarlo luego una vez que pase el sismo, es decir, si vamos a entrar en ese lugar en donde ya va a quedar deformaciones para siempre, ¿cómo tiene que ser esas deformaciones? ¿Dónde se tienen que producir? Y entonces estudiamos dónde se deben producir y nos hemos dado cuenta que lo ideal es que se produzcan siempre no en las columnas, sino en las vigas. Por lo tanto, ese sería también el estudiar sobre el sistema constructivo. Otra forma, construir edificios muy flexibles. En madera también podríamos llegarlo a hacer, ¿vale? Hay sistemas de entramado ligero que también trabajan con edificios que son muy flexibles. Si esto no es suficiente, pero no sería nuestro caso, estamos en España y en principio con esto, evidentemente en las zonas como Granada debería ser suficiente, pero si esto no es suficiente, pues existen lo que llamamos métodos pasivos. Serían disipadores de energía, como vemos aquí, y serían también aisladores sísmicos, ¿vale? Aisladores sísmicos, que ¿qué es lo que están haciendo? Pues que en vez de desplazarse todo nuestro edificio, lo que haga es desplazarse los aisladores sísmicos que están en la cimentación y por lo tanto lo único que tenemos que tener cuidado es que haya una zona para permitir que ese desplazamiento se pueda llegar a producir. En Japón trabaja muchísimo con aisladores sísmicos, ¿vale? Bueno, en Japón y en Latinoamérica también. Bien, pues entonces vamos ahora mismo a estudiar cómo es esas estructuras de madera con contralaminado, cómo funcionan. Desde hace ya 10 años, un poquito más de 10 años, uno de los grandes retos de las estructuras en altura en madera
es precisamente saber cómo se comportan ante sismos, porque si bien en un primer momento se estuvo trabajando mucho sobre el material y se estuvo analizando mucho cómo funcionaba el material, una vez que todo el tema del material está conocido y ya hemos conseguido meter en la normativa europea las formas de cálculo y los coeficientes que necesitamos implementar para construir en madera y para calcular en madera, lo que quedaba por saber es ¿y cómo se va a comportar? Yo sé que se comporta bien, pero ¿cómo lo puedo cuantificar? ¿Cómo puedo ser capaz, lo que preguntaba una compañera vuestra antes, de una vez que sé ese comportamiento para una estructura, meterme en el ordenador y modelizar, hacer modelos matemáticos para saber cómo se comportarán otras estructuras? Y ahí es donde está ahora mismo toda la investigación en temas de sistemas de edificios en altura en madera. Lo que tenemos que trabajar es mucho, lo que hemos visto antes, sobre el material y sobre los detalles constructivos, sobre las zonas de disipación de energías. Y si fuera necesario, lo que hemos visto antes que están haciendo en Japón, buscar métodos de control pasivo o semiactivo, como hemos visto antes, aisladores de base y zonas de disipación de energía. Bueno, pues realmente el comportamiento, como vamos a ver ahora, de este tipo de sistema constructivo va de la mano de los herrajes que empleamos, de esos herrajes que hemos visto antes, de esas escuadras y de esos herrajes, de esas escuadras que vemos aquí y de esos herrajes de tracción, pero también de lo que llamamos clavijas. Clavijas no son más que clavos, tornillos y algunos cuantos más, como son las grapas y demás, pero nosotros nos quedamos con los clavos y los tornillos. Claro, si analizamos el comportamiento, y aquí lo tenéis, del acero, nos damos cuenta que el acero tiene un comportamiento primero elástico, cumple Hooke, ¿vale? Lo habréis estudiado, es decir, existe una relación entre fuerza y desplazamiento, existe una relación entre tensión y deformación, y luego una vez que ya eso no se cumple, tiene un comportamiento plástico, sigue absorbiendo fuerza, sigue absorbiendo tensión y se deforma, de manera que una vez que la fuerza deja de actuar, ya nos quedamos con una deformación remanente. Pero cuando hay un sismo, pues esa deformación remanente no me importa mucho, lo que me importa es asegurar, si el sismo es muy fuerte, que la gente no se vaya a morir. Por lo tanto, me interesan este tipo de materiales. Este tipo de materiales los llamamos dúctiles. En cambio, otros tipos de materiales, como es este sería la madera, a compresión es frágil, pero vemos que no tiene nada que ver con cómo funciona a tracción, donde de repente hace plaf y rompe. Sería la idea que tenemos todos del vidrio, ¿no? Es un material frágil, que de repente llega a una carga y hace plaf y rompe. Eso no lo queremos en un sismo. ¿Por qué? Porque no queremos de repente que colapse un edificio completamente. Preferimos que se deforme y que se vaya deformando y que posiblemente cuando haya terminado el sismo tengamos que demolerlo. Pero sin duda lo que queremos es que las vidas humanas, mantenerlas, preservarlas, ¿de acuerdo? Bien, pero es que además tiene una ventaja estos herrajes metálicos, y es que en esa deformación constante está disipando energía, ¿vale? Se deforma y va a disipar energía, es decir, la energía tan fuerte que tiene un sismo se va disipando por esas zonas. Vemos ahora mismo cómo puede funcionar un tablero de contralaminado. El tablero de contralaminado básicamente va a deformarse o va a comportarse, mejor dicho, como veis aquí. Estos de aquí sería un levantamiento, aquí un deslizamiento, y aquí es debido a que la madera, ¿vale?, se deforma realmente. Es decir, el comportamiento que vamos a ver es este. Es lo que nosotros llamamos el comportamiento de un sólido rígido. Es decir, no se deforma, simplemente se levanta o desliza. Básicamente es lo que ocurre. Para evitar que se levante, empleamos estos elementos de tracción. Los elementos de tracción, de manera que en una zona de mi panel está trabajando el elemento de tracción y en la otra zona es la madera que se está comprimiendo, la que está actuando.
Y para evitar que deslice, ¿qué es lo que ponemos? Ponemos este tipo de herrajes, ¿vale? Ponemos este tipo de herrajes que son las escuadras. Por lo tanto, vemos aquí cómo estaría trabajando un panel sometido a una carga de sismo, que es la que vemos arriba, de color rojo. Pero es que resulta que si nos ponemos a pensar, si nosotros ponemos un solo panel grandísimo, que podríamos llegar a transportarlo, yo podría llegar a transportar una fachada tan grande como yo quiera, siempre que me lo permita el transporte. Hacerlo lo puedo llegar a hacer, pero fabricarla la puedo llegar a fabricar, transportar tan grande como me lo pidan, podría llegar a llevarla. Es decir, podría llegar sin ningún tipo de problema, además de transporte, a llevar toda una fachada de 8 metros, ¿vale? Que además ahí en temas de transporte no tendría ningún problema. Pero es que nos hemos dado cuenta que si empleamos un panel chiquitito y otro panel chiquitito y los vamos uniendo, el comportamiento que vamos a tener es este de aquí. ¿Y qué es lo que ocurre en esta unión? Pues en esta unión ocurre que hay una deformación de las clavijas, y al deformarse esas clavijas lo que estamos haciendo es disipar energía. Entonces la forma de actuar, si os dais cuenta, con este tipo de estructuras es disipar energía a través de los herrajes o de las clavijas. Entonces la investigación está centrada aquí, es decir, en ver cómo se comportan mis escuadras, y cojo entonces mis escuadras y empiezo a tocarles las narices, de manera que no hago más que intentarlas deformar con la madera, y voy obteniendo ante cargas cíclicas, es decir, yo empujo, suelto, y voy obteniendo este comportamiento. Empujo y entonces tengo aquí la fuerza, el desplazamiento, suelto, tengo la fuerza, el desplazamiento, y vamos creando esta curva, estas curvas, ¿vale?, que las llamamos histeréticas, y además tiene una forma como de lazo. ¿De acuerdo? ¿Esta es la forma? Sí. Ah, perfecto. Bueno, pues los hold down sería lo mismo, la diferencia es que como en un momento dado, cuando yo empujo, lo que hace es que empieza a trabajar a tracción, pero si yo empujase por el otro lado ya no funciona el hold down porque hemos visto que es la madera, pues resulta que aquí lo que tenemos es un comportamiento no simétrico. ¿Vale? Este serían los tipos de ensayo que vamos haciendo. ¿Y qué es lo que no queremos ver? Lo que no queremos ver son fallos frágiles, es decir, que de repente haga crack y rompa. ¿Qué es lo que queremos ver? Lo que queremos ver es que se deforme. Pasa lo mismo con las clavijas, con los clavos. ¿Qué es lo que queremos ver? Que se deforme, que creen rótulas plásticas, ¿vale? Como vemos aquí. Este es un edificio que hemos estado experimentando. Realmente es un proyecto de la Universidad de Miño, en donde me invitaron a participar, y lo que hicimos fue coger el edificio y empezarle a someter a una fuerza constante, porque nuestro objetivo era ver cómo se deformaban los herrajes y poder cuantificarlo, ¿vale? Vimos aquí cómo se deforman las escuadras y cómo se deforman las escuadras a tracción, ¿vale? O hold down. Y vimos aquí también cómo va desplazándose un muro con respecto al otro, y obtuvimos una curva, que es la curva que ahora mismo estamos experimentando con ella para intentar que nuestro modelo matemático llegue a comportarse igual que esta curva. Bueno, pues con esto quería terminar, y os quería comentar que actualmente tenemos completamente conocido el comportamiento estructural de edificios en altura con contralaminado, que sabemos que es un tipo de edificación muy adecuado desde 6 a 12 alturas, que puede llegar a más, pero en principio en 6 a 12 alturas puede competir perfectamente con el hormigón, perfectamente, y además que es un material que es muchísimo más sostenible que el que es el hormigón. Por lo tanto, yo siempre digo a todo el mundo que si bien el hormigón fue el material del siglo XX en estructuras, la madera debe ser el material del siglo XXI, porque tiene la capacidad estructural para serlo, y además es un material completamente sostenible.
Dicho esto, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Beatriz. Y tenemos tiempo, si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, alguna duda. Sí. Espera, te vamos a dar un micrófono, aunque no se te oiga en alto, para recoger tu pregunta luego, ¿vale? La madera es un material sostenible, pero ahora mismo con la deforestación y todo eso de los bosques, o sea, ¿cómo se puede considerar como material así de sostenible si tenemos que deforestar? No, te agradezco muchísimo esa pregunta porque realmente ese es otro de los puntos que tiene muy mala prensa la madera. Desde hace mucho tiempo lo que se están haciendo es sustituir cultivos, zonas que estaban dedicadas a otros usos, no la madera, o sea, no la madera, no bosques, sustituir esos cultivos por plantaciones forestales. Entonces, ventajas que tiene el sustituir cultivos por plantaciones forestales, que durante el tiempo que está creciendo el árbol evita erosión, permite mantener el suelo, ¿vale? Con nutrientes y permite además que haya una flora y una fauna alrededor de ella. Pasado un cierto tiempo, cuando la madera ya tiene una edad suficiente como para ser empleada desde el punto de vista o estructural o no estructural, entonces se corta, pero normalmente se vuelve a plantar. De manera que no es que estemos deforestando bosques primarios, jamás, no deberíamos. De hecho, deberíamos tener mucho cuidado de dónde procede esa madera. ¿Vale? No es que estemos deforestando, es que estamos empleando tierras que normalmente estaban empleadas para otras cosas, que no eran los bosques, que a lo mejor hace años sí que lo eran, pero ahora ya no eran los bosques para eso. Y estamos además permitiendo un sector económico que justifica el que esas tierras estén empleadas. De hecho, si has estado en la charla de antes, en Costa Rica, todas las plantaciones que se hicieron en el siglo, te iba a decir, como en 1980, 1990, lo que hicieron fue tierras que estaban empleadas para el banano, muchas de ellas, no todas, pero tierras que estaban empleadas para el banano, porque había otras que eran otro tipo de cultivos, se reconvirtieron en tierras forestales. Y fue estupendo, ¿por qué? Porque el banano requería muchísimo plaguicida y estaban constantemente echando plaguicida, y luego las cuerdas del banano se tiraban al suelo, eran cuerdas medio plásticas y no había forma de que eso se llegase a integrar y se llegase a descomponer. Entonces, se había visto que había aumentado muchísimo la fauna, la flora, muchísimo la biodiversidad en esos terrenos. No quiere decir que sea lo ideal, ¿eh? Los monocultivos, no podemos coger un bosque primario y cambiarlo por un monocultivo, aunque sea forestal. Eso es una barbaridad. Pero sí que es cierto que los que ya hay deberíamos ponerlos a producir. Porque si no se ponen a producir, nadie los va a cuidar. Y si no los cuidan, evidentemente no tiene sentido. Pero casi toda la madera que hay actualmente proviene de bosques creados para ese fin, ¿vale? Y de hecho veréis el sello FSC o veréis el sello PEF o demás en todos esos productos, y quiere decir que te aseguran que provienen de bosques cuidados de esa manera. Si me permites añadir una cosa, además tienes otra ventaja, y es que cuando acabamos con esa construcción, normalmente una construcción de hormigón, no se puede reutilizar todos los materiales que hay dentro. Y muchas veces son un problema de contaminación. Una construcción en madera la puedes reutilizar, bien para fabricar otra madera, como laminados, bien para hacer otras construcciones de menor porte, o bien como biocombustible. Es una economía circular, que es lo que buscamos, y autosostenida. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí. Vamos a pasar... Un momento, perdona, te pasamos el micro, ¿vale? Que si no, no lo filmamos bien luego. Luego os vais a poder ver todos. Y si te pones de pie, así te vemos mejor. Vale. Quería preguntar si... Sí, está encendido, tranquila. Vale. Si hay algún tipo de madera en concreto para este tipo de estructural. Normalmente se emplea el abeto. El abeto. El motivo de emplear el abeto es que este tipo de producto surgió en Austria. Realmente fueron la Universidad de Graz, que es una universidad muy potente en Austria, junto con una organización que trabajaba el tema de madera, que tenían un sobrestock de madera y querían ver cómo podían trabajar con él. Entonces, la madera tanto laminada
como la madera laminada la habréis visto muchísimo en centros comerciales, ¿vale? Tanto como la contralaminada suele ser abeto. No obstante, depende. Si la queremos poner al exterior, el abeto tiene un pequeño problema y es que impregna muy mal todos los productos que ponemos, todos los que tenemos que poner para preservarlos de agentes biocidas, de ataques de insectos. Entonces, cuando lo queremos poner al exterior, se está empleando pino. Pino, en nuestro caso, pino silvestre, que tenemos mucho en España y que además son plantaciones forestales de hace mucho tiempo y que tenemos realmente madera bastante buena de pino silvestre, sino pino radiata también se está empleando muchísimo. Entonces, cuando es al exterior y necesitamos preservarla, empleamos pino. Cuando es al interior, normalmente estamos empleando abeto. Vale. ¿Y el término de durabilidad, precisamente, tiene la misma vida útil que el hormigón? ¿O? Sí. De hecho, muchas de las charlas, cuando damos clases, damos charlas sobre madera, muchas de la primera clase o de la primera diapositiva es precisamente una iglesia del siglo VI, otra del siglo tal, para que nos demos cuenta que la idea que tenemos de que la madera no es durable, sí que es cierto que la madera puede ser atacada, ¿eh? Con esto no quiero decir que jamás va a ocurrir, pero una madera que está seca y que está bien controlada, porque el problema mayor pueden ser las termitas, y hay ciertas zonas en donde hay ataques constantes de termitas, como puede ser, por ejemplo, las Islas Canarias, o como puede ser, hay una zona en el Escorial, por ejemplo, que también, ahí habrá que tener más cuidado, pero normalmente ese no es un problema. La durabilidad, siempre y cuando lo preservemos con respecto al uso que vaya a tener y la pongamos y la tengamos controlada, no es un problema. Yo tengo un par de preguntas, la verdad. La primera es, ¿cómo este sistema funciona en cuanto a cambios de temperatura, en cuanto a humedad en ambientes que tengan este tipo de climas que cambian bastante? Y otra es en cuanto a si se hacen edificios, ¿cómo funciona el tema acabados? Por ejemplo, no sé, si una persona quiere pintar o si quieren poner, no sé, porcelanato, este tipo de situaciones, ¿cómo se puede trabajar? Bien, el tema del cambio de temperatura, de lo que es temperatura, es muy estable. El cambio de humedad no tanto. El cambio de humedad, ahí el problema de la anisotropía, o el problema o la condición de anisotropía hace que la captación de humedad se vea en un cambio volumétrico diferente dependiendo de la dirección que tenga. En principio, volvemos a lo mismo, no suele ser un problema. ¿Por qué? Porque la madera se estabiliza si estamos al interior entre 15 y 12% de humedad, y a no ser, que nos ha ocurrido, a no ser que, por ejemplo, recuerdo una vez estando en un centro de investigación en donde vinieron a pedirnos consejo porque vinieron a que hiciéramos un informe porque resulta que querían saber de quién era la responsabilidad de que un forjado hubiese colapsado. El motivo que luego vimos es que habían sobrecargado ese forjado por un cambio de uso en el piso de arriba. Eso había conllevado que había deformado la viga más de la cuenta y había roto una tubería. Al romper la tubería y estar en contacto constante la madera con el agua, entonces sí que hubo un cambio de volumen y además un cambio muy fuerte de resistencia, y por lo tanto aquello había terminado de flectar y de romper. Entonces, a no ser que ocurran situaciones así, que son muy excepcionales, en principio la madera se estabiliza en el interior entre un 15 y un 12% y en el exterior entre un 15 y un 18%. No hay unos cambios de humedad mucho más grandes. Entonces, no debería ser un problema nunca. En cuanto a acabados, pues cuando quieres la madera vista, normalmente es porque quieres la sensación de madera y el acabado suele ser madera. Si tú no quieres la madera vista, lo que se está empleando muchísimo son las placas de yeso laminado, las placas que son el pladur y demás. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente tiene un comportamiento a fuego muy bueno. Entonces, la mayoría de las casas de madera suelen tener acabado de yeso laminado, de placas de yeso laminado, excepto cuando realmente lo que quieras es
sentir y vivir la madera. Las ventajas del sistema de contralaminado con respecto a los sistemas que anteriormente se empleaban y que se siguen empleando en viviendas más bajitas, que es el sistema de entramado ligero, que lo habréis visto seguro en películas norteamericanas o en series norteamericanas, que son montantes, es decir, columnas muy finitas de madera, 1, 2, 3, cada 40, 60 centímetros, y sobre ellos se ponen 2 tableros o 2 placas de yeso laminado. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, pues que hacías así, sonaba hueco. ¿Qué es lo que ocurre con el contralaminado? Que haces así y suena macizo. Es curioso porque la psicología en estos momentos, en España sobre todo, que no en Norteamérica, es que quieres paredes macizas. Y por lo tanto sí que es cierto que entra perfectamente este sistema. Entonces, no sé si te he contestado, pero en principio con el yeso laminado podrías llegar a dar todas las posibles revestimientos que quieras luego, los acabados que quieras. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. No, está encendido, tranquilo. Sí. Pero habla un poco fuerte para que te digamos bien. Que usted ha hablado de los edificios construidos en madera. ¿Cuál puede ser, cómo decir, el comportamiento térmico de de los edificios construidos íntegramente en madera? Pues desde el punto de vista térmico es uno de las grandes oportunidades que tiene la madera, es decir, térmicamente funciona muy bien. La madera es muy buen aislante, pero evidentemente lo que hacemos es empleamos luego, pues sobre todo capas de fibras de vidrio o demás, aislantes, que solemos colocar para asegurar que el abrigo del edificio sea el adecuado para que no haya gasto energético. Pero cuando hablamos de edificios de gasto energético cero, normalmente en la cabeza tenemos la idea de edificios de madera. Y uno de los, ahora mismo que ha entrado una normativa en España y en Europa sobre edificios, en este caso públicos, pero dentro de 2 años será también privados, de gasto energético casi nulo, realmente pensamos que es una gran oportunidad para estructuras de madera, porque el comportamiento es muy bueno. Y respecto a la garantía de estas construcciones, ¿cuál es la garantía? Bien, ese fue uno de los grandes problemas que tuvo la madera en un momento dado. De repente exigieron que hubiera un seguro decenal, ¿vale?, a toda la edificación. Y resulta que las aseguradoras en España no querían asegurar casas de madera. Y entonces se empezó a trabajar con madera con autoconstrucción. Ha sido uno de los grandísimos problemas que ha habido en España. O sea, la garantía te lo da el seguro decenal. Ya hay seguros decenales que están asegurando casas de madera. Pero, sinceramente, uno de los parones más grandes que tuvo la construcción en madera en España fue a raíz, precisamente, de la entrada en vigor de la ley de edificación que exigía ese seguro decenal. Entonces, ¿garantías de que va a funcionar bien? Pues te vas a Europa y te vas a Norteamérica, el 90% de los edificios de viviendas unifamiliares en Norteamérica son de madera. Es decir, que garantías hay, pero sí que es cierto que hay trabas legales a día de hoy también en España con el tema de los seguros decenales. Y la última pregunta, ¿las estructuras de madera son vulnerables ante el ataque de hongos y termitas y otros...? O sea, y termitas ya os he dicho que sí, que realmente sí. Lo que pasa es que las termitas no es fácil encontrarnos. Ataque de hongos, realmente la madera es atacada por hongos siempre y cuando esté húmeda. Entonces, la normativa española, la europea y el sentido común te dice que nunca puedes colocar madera húmeda. Es cierto que en Inglaterra hay una corriente de gente que les encanta trabajar cubiertas con madera húmeda, pero puede llegar a ser atacado por hongos. Siempre que estemos por debajo de un 20% de humedad, y ya digo que la madera hasta en el exterior se estabiliza en un 18%, siempre que estemos por debajo de un 20% no es atacado por hongos. Se me ha ocurrido otra, la última. ¿Los sistemas constructivos en madera se limitan a edificios residenciales de baja densidad, por así decirlo?
Hasta el momento, los sistemas que había de entramado ligero solían ser edificios de baja densidad, es decir, viviendas unifamiliares, ¿vale? Lo que llamamos vivienda unifamiliar de una persona que quería hacer. Había edificios hasta 4 plantas. En principio, hasta 4 plantas no hay mucha dificultad en trabajar con lo que llamamos entramado ligero. En estos momentos no, precisamente el hecho de emplear el contralaminado, y ya hay muchos edificios contralaminados en toda Europa, de hecho el primero así más emblemático fue en Londres, el que llamamos Murray Grove, que posiblemente lo hayáis visto, vamos, y en una de las diapositivas estaba, ya tenía 8 plantas y de ahí vamos para arriba. Quiero decir que ya sí que estamos trabajando en altura con madera contralaminada. Es cierto que en Nueva Zelanda y en Australia y demás también se emplea el sistema de entramado ligero para construir en altura. Y vamos, yo he estado este verano, he tenido la suerte de estar en Japón, y en Japón ves la madera en altura por todas partes, ¿vale? Pues muchísimas gracias por tantas preguntas. Hola, vale, de acuerdo. Esta es tu casa, hasta cuando quieras. Hola.